¿Israel tiene derecho a existir donde hoy se encuentra su territorio? ¿Es Israel una creación de la ONU en 1948? Hoy vamos a hablar del tema y ver qué podemos concluir. Según la Biblia, alrededor del año 2000 a.C. nace Abraham, el primer judío de la historia, quien se asienta en la tierra conocida como Canaán, luego de emigrar allí desde su ciudad natal de Ur. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, quien tuvo luego a Jacob. Jacob recibió un nuevo nombre por parte de Dios, Israel, o luchador del Señor. Israel tuvo 12 hijos, de quienes sus descendencias familiares originaron lo que pasarían a ser las 12 tribus del pueblo de Israel. Uno de sus hijos, José, devino en asesor del faraón de Egipto, luego de que él y sus hermanos emigraran a aquellas tierras. Pero con el paso del tiempo, los israelitas se convirtieron en una minoría esclavizada hasta que alrededor del año 1300 a.C. fueron liberados gracias al profeta Moisés, quien caminando con el pueblo israelita por el desierto les otorgó las leyes que luego formarían el libro sagrado del pueblo judío, la Torá, que es el Antiguo Testamento de los cristianos y la base de gran parte del Corán. Moisés arribó con el pueblo a través del Mar Rojo, al sur de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, donde se asentaron nuevamente. Más allá de estas escrituras, en los libros, hay evidencias arqueológicas del pueblo de Israel en ese entonces, como por ejemplo la estela de Meremptah del 1208 a.C., la estela de Tel Dan del 870 a.C. o los rollos del Mar Muerto del 408 a.C. Los historiadores aseguran que desde mínimamente entre los años 1047 y 930 a.C. ya existía el reino de Israel. Jerusalén era su capital y lugar más sagrado religiosamente. Alrededor del 930 a.C., el reino se dividió en dos. Una parte retuvo el nombre de Israel y la otra parte se llamó Judea. De aquí se explican las diferentes denominaciones del mismo pueblo, quienes son llamados israelitas por Israel o judíos por Judea. Hebreos también es una denominación usada, pero proviene de una palabra griega que significaba del otro lado del río, de donde toma su nombre el idioma. Los judíos tuvieron que batallar a lo largo de su historia contra muchos intentos de invasiones de diferentes pueblos, y uno de ellos eran los filisteos, nombrados de esa forma por los judíos, significando invasores, en hebreo. La derrota de los filisteos más conocida en manos de los judíos fue la que le propinó el futuro rey de Israel, llamado David, a un filisteo con gigantismo llamado Goliat. Hacia los años 700 a.C., el reino de Judea se hizo más potente que el de Israel, quien fue destruido por el imperio neo-asirio. 10 de las 12 tribus de Israel desaparecieron, o al menos se creían desaparecidas para siempre, hasta que en los siglos XIX y XX fueron parcialmente descubiertas en lugares como Etiopía, India o China. Por otro lado, en el año 586 a.C., los babilonios conquistaron Judea, destruyendo el templo judío construido en Jerusalén por el rey Salomón. Los judíos fueron exiliados a Babilonia, hoy Irak, hasta el 538 a.C., momento en el que los judíos retornan a su tierra, construyendo el segundo templo de Jerusalén en el 520 a.C. La zona luego fue controlada por los persas, aunque los judíos siguieron viviendo en sus tierras. Luego llegaron los griegos, quienes al tener tensiones con el pueblo de Israel, generaron que los judíos iniciaran las revueltas macabeas, que fue exitosa y lo llevó a generar una poderosa y más moderna Judea. En el año 63 a.C. llega el Imperio Romano, quien invade las periferias del territorio y pasa a tener cierto control. Luego de tensiones con los judíos, los romanos deciden instalar como mandatario de Judea a Herodes, quien la controlaría como una provincia del Imperio Romano. Es en ese periodo que Jesús nace como un judío más, en medio del control romano sobre la provincia de Judea. Las tensiones entre judíos y romanos explotan con las guerras judeo-romanas desde el 66 al 117 después de Cristo, resultando en masivas destrucciones de sus ciudades, en las cuales murieron más de 1 millón de judíos, quienes a partir de ese momento debieron comenzar a convivir con habitantes greco-romanos, mientras el cristianismo crecía como una religión del imperio, el cual se dividió, formando el Imperio Bizantino en la zona este de sus enormes extensiones de tierra, el cual abarcaba el territorio de Israel, que fue renombrado como Palestina por los romanos. Eligieron este nombre como un acto de humillación a los judíos, ya que Palestina vino del nombre Filistín, es decir, tierra de los filisteos, quienes habían sido uno de los mayores adversarios de los judíos, aunque en ese momento ellos ya habían desaparecido como pueblo. Luego fueron los persas quienes llegan a la zona de Israel, ahora llamada Palestina, conquistando a los judíos e instalando la mancomunidad judía en el año 614. En el 628 los bizantinos retoman su poder. En estos momentos se crea la religión del Islam en la península arábiga, la cual comenzó rápidamente una conquista musulmana que llegó hasta estos territorios. Varios califatos se sucedieron en el control durante los siguientes siglos. En el año 1096, la Iglesia Latina Cristiana intentó con éxito recuperar los territorios, incluido la ciudad de Jerusalén, que era la segunda más sagrada luego de Roma para la Iglesia Latina y la tercera más sagrada luego de Meca y Medina para los musulmanes, quienes sostienen que Mahoma ascendió al cielo desde donde los judíos habían emplazado sus dos templos históricos, de los cuales solo quedó en pie el Muro de los Lamentos.
Unos 6.000 judíos fueron asesinados mientras buscaban refugio en las sinagogas distribuidas por todo el territorio israelita o palestino. Recordar que de ahora en más le llamaremos Palestina al territorio de Israel, ya que los romanos la renombraron de esa forma, pero son sinónimos. Las sinagogas y comunidades judías principales se encontraban en ciudades como Jerusalén, Tiberíades, Ramla, Askelón, Cesarea, Haifa y Gaza. Pero muchos de los judíos ya estaban en el exilio, luego de ser expulsados por los romanos. Gran parte del pueblo judío fue a partes de Europa, África y Medio Oriente. Muchos de los judíos más sabios del exilio ya comenzaban en la época de los años 1100 a proponer que los judíos del exilio retornaran con aquellos que habían permanecido en la zona. En el 1211 muchos comienzan a volver de lugares europeos como Inglaterra o Francia, incluidos 300 rabinos, y entre el 1400 y 1500 muchas familias retornan a Palestina desde Italia y España por hechos como la Inquisición cuando se los expulsó. En el año 1516, Palestina es conquistada por el Imperio Otomano. A finales del siglo XIX, muchos judíos europeos comienzan nuevamente a fomentar la idea de que todos los judíos que quedaban en el exilio debían volver a su tierra, a la que denominaban Sion, que era otro nombre que se le daba en la Biblia a Jerusalén. Por esto es que el movimiento fue llamado sionismo moderno, comenzado por Teodoro Herzl. En 1881 comenzaron las llamadas Aliot, que eran oleadas de judíos que iban retornando de grandes grupos. Muchos judíos del Imperio ruso hicieron aliyá debido a las persecuciones denominadas pogroms. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos comenzaban a darle el visto bueno a la idea de que los judíos pudieran revivir un Estado judío en Palestina al que pudieran volver. Un ejemplo de esto fue la Declaración Balfour en 1917, emitido por el gobierno británico, donde se declaraba el apoyo para la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. El control otomano siguió hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos los derrotaron y tomaron el control del territorio palestino. Luego de finalizar la guerra, la Sociedad de las Naciones, un ente similar a lo que es hoy las Naciones Unidas, acuerda la resolución de San Remo en 1920, que proponía la creación del Estado judío en la totalidad de Palestina. En 1922 se establece una división de Palestina como un mandato británico, la cual en su totalidad era el territorio que representaba lo que había sido históricamente el territorio del que venimos hablando, es decir, Palestina o Judea o Israel. El territorio del mandato de Palestina británico era lo que hoy conocemos como el territorio en disputa entre los judíos y árabes, que era llamado Cisjordania o West Bank, al estar al oeste del río Jordán, más lo que hoy conocemos como Jordania, que en ese momento se llamaba Transjordania, o East Bank, la parte de Palestina al este del río Jordán. Mientras pasaban los años sin llevarse a cabo la propuesta de San Remo, llega nuevamente una guerra mundial. En Europa, que seguía siendo la casa de la mayoría de los judíos del mundo, países como Polonia tenían hasta un 10% de su población judía. Los judíos fueron perseguidos, puestos en guetos y luego en campos de concentración, donde fueron masacrados en lo que se conoció como el Holocausto o la Shoah. Este genocidio de parte de los nazis se cobró la vida de más de 6 millones de judíos que pasaron de ser 17 millones en todo el mundo a 11 millones. Un año después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1946, se firma el Tratado de Londres, que dictamina la creación de un Estado árabe en la parte transjordana de Palestina, como parte de un proyecto de partición de las tierras entre árabes y judíos de la zona, contradiciendo lo que se había estipulado originalmente con San Remo, ya que había prometido restablecer la nación judía en ambas partes de Palestina. Este nuevo país se llamó Jordania. Los judíos creyeron que esta partición sería la definitiva. Sin embargo, la parte restante de Palestina seguía sin declararse por las Naciones Unidas como un Estado judío. Finalmente, en 1947, la ONU resuelve efectuar una nueva partición de lo que quedaba del mandato de Palestina, donde se aprobó dividirla en dos mitades entremezcladas geográficamente entre árabes y judíos de la región. Esta resolución fue aprobada de todas formas por la población judía, mientras que fue rechazada por los árabes. El 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel, trayendo nuevamente al Estado judío en forma oficial. Sin embargo, ese mismo día, sin que se declarara la independencia del Estado árabe propuesto en la nueva partición, se le declaró la guerra a Israel por parte de todos sus vecinos árabes: Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Yemen, además de Pakistán y Sudán, con el objetivo de eliminar por completo al Estado judío. Israel ganó aquella guerra controlando partes de lo que iba a ser el Estado árabe, avalado por el artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que establece la legitimidad de una anexión tras una guerra defensiva, mientras que Egipto se quedó con lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y Jordania se quedó con lo que hoy conocemos como Judea y Samaria. Durante esos tiempos, Israel incluyó a los palestinos que quedaron en territorio de Israel como ciudadanos comunes y con todos los derechos. Mientras tanto, los egipcios y jordanos mantuvieron a los árabes de Gaza y Judea y Samaria como refugiados. En 1967, Israel vuelve a ser atacado por sus países vecinos árabes y vuelve a obtener una victoria, donde se quedó con la Franja de Gaza, con Judea y Samaria de Jordania, la península del Sinaí de Egipto y con los altos del Golán de Siria. La península del Sinaí fue devuelta a Egipto a cambio de paz.
Israel devolvió unilateralmente la Franja de Gaza en 2005 y mantiene una coexistencia con los árabes en Judea y Samaria. Resumiendo la historia, Israel no es una creación de las Naciones Unidas que nació en 1948, sino que es el Estado del pueblo judío, que existió bajo diferentes formas, como tribus, reinados, mancomunidad, provincia o mandato, y bajo diferentes nombres, como Israel, Judea o Palestina. Israel es la casa y tierra de un pueblo que comenzó allí su existencia hace 4000 años y que mantuvo la totalidad o parte de su población judía allí en forma continua hasta el día de hoy, con el nuevo Estado de Israel.